Entre otras cosas, lo que he hecho aquí ha sido estudiar, junto con otros compañeros y compañeras, la colección de platería de esta institución. El Museo Nacional de Artes Decorativas cuenta entre sus colecciones con una nutrida muestra de objetos de platería. Dentro de las de carácter público de este país, es sin duda alguna una de las más importantes. De entre las más de 600 piezas que tiene esta colección, el 70% son de origen español, aunque también entre ellas existen objetos de importancia llegados de talleres de otros países de Europa, como Italia, Francia, Alemania o Inglaterra. El marco cronológico en el que podemos localizar esta colección iría desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XX. Aunque existen importantes piezas de usos religiosos destinados al culto católico, la mayor parte de las piezas de esta colección, sobre todo las más importantes, son de usos civiles. Entre los usos más habituales de estas piezas con carácter civil estarían los del servicio de mesa, las piezas de tocador, los objetos de oficina y escritorio, las piezas destinadas a los aparadores y los elementos específicos del consumo de infusiones, café, té y, sobre todo, chocolate. Este particular, el del uso de las piezas destinadas al consumo del chocolate, tiene en esta colección concretamente una pareja de piezas de suma importancia, dado que aquí están custodiadas las dos mancerinas de plata más antiguas que se han podido catalogar hasta ahora en todo el mundo. De entre las piezas de servicio de mesa, hace no muchos años, el museo adquirió una fantástica cubertería relacionada con la familia de Puig, pero que no es de origen español, sino que tiene una larga historia en la que se mezclan objetos llegados desde Francia durante el siglo XVII, objetos creados en Estrasburgo, copias de estos realizadas en Londres y otras piezas más que completaban la cubertería que se realizaron en fechas posteriores en talleres españoles. Se trata de un conjunto muy bien ejecutado técnicamente. En Estrasburgo, a mediados del siglo XVIII, ya tenían la tecnología suficiente para realizar cuberterías de gran calidad con una precisión que no era habitual en los talleres españoles de la misma. La platería es una disciplina que reúne todas las características típicas de los oficios artísticos. Tiene una fase de aprendizaje, requiere de un examen para optar a la maestría. Los individuos que forman parte de la disciplina se reúnen en gremios, hermandades, cofradías y los productos que se obtienen normalmente tienen una regulación de calidad y tienen que pasar por unos controles. Además, es característico de la platería el material, que es la base de toda su producción. La plata es un metal seminoble cuyo tráfico está regulado normalmente en todos los países de la civilización occidental. Durante varios siglos, la platería se produjo a base de técnicas tradicionales: batido, cincelado, repujado, grabado. A partir de un momento determinado de la historia, gracias al avance de la ciencia y de la mecanización, la producción dio un cambio. En Europa este cambio ocurrió a mediados del siglo XVIII. En España llegó con un poquito más de retraso y ocurrió a partir de los años 70 de ese mismo siglo. Uno de los aspectos característicos de esta disciplina es el sistema de marcaje. La platería, en todos los países europeos, cuenta con unas marcas que tienen carácter fiscal, no son firmas e identifican a las personas o los agentes que intervinieron en la ejecución de la pieza.
Normalmente al artesano o artista y a una figura de control de la ley de los metales que se denomina marcador, fiel contraste o contraste marcador. En el caso de España nos podemos encontrar normalmente tres marcas. Una, la del autor, la del artífice. Otra, la de la ciudad donde esta pieza se puso en circulación. Esta la ponía el marcador. Y otra, la personal del marcador o el contraste. Desde la segunda mitad del siglo XVII, momento en el que nos encontramos los primeros ejemplares, hasta el año 1934, existió otra marca más, que es la marca cronológica. Esta indica el año en el que la pieza fue validada para ponerse en circulación. En algunas ocasiones acompaña a la marca del contraste y en otras va de forma independiente. Una figura principal para entender este cambio es el platero Antonio Martínez Barrio, un oscense que vino a trabajar a Madrid y además de su trabajo trajo consigo grandes ideas de cambio y expansión. Gracias a una financiación que recibió por parte de Carlos III, pudo viajar a países europeos como Francia e Inglaterra y sobre todo fue en París y en Londres donde conoció las nuevas formas de trabajar la platería y de donde tomó las ideas que luego reprodujo en Madrid a su vuelta. En el año 1777 ya tenía listo un memorial para abrir su nueva escuela de platería. Y en el año 78 quedó inaugurada por una real cédula de Carlos III este nuevo establecimiento. A partir de lo conseguido por Antonio Martínez, fueron muchos los plateros los que, aprendiendo en la Real Escuela, que a partir de 1792 también se denominó Real Fábrica, y después trasladándose a sus ciudades, llevando las nuevas maneras de realizar la platería. Además de la difusión de esta disciplina renovada, esta manera de hacer también coincidió con un cambio de estilo y entonces la nueva platería se identifica claramente con el desarrollo del estilo del neoclasicismo en una parte considerable de los centros de este país. La platería es una disciplina que sigue el acontecer de los estilos históricos. Por lo tanto, existe como tal la platería gótica, platería renacentista, platería barroca, platería rococó, platería neoclásica, hasta pues la llegada de la segunda mitad del siglo XIX, en la que con la aparición de las vanguardias, cierto es que la disciplina pierde un poco el contacto con esta secuencia. Disminuye bastante durante el siglo XX. Se empleó plata como material para acomodarse a las nuevas formas de entender la producción artística en lugares tan importantes como, por ejemplo, la Bauhaus. Para hablar de platería gótica, lo normal en este país es hablar de platería de culto católico. De entre las piezas de este tipo de los siglos XIV y XV que conserva el museo, que son las piezas más antiguas de la colección de platería, destaca este cáliz que tengo a mi izquierda. Es una pieza catalana realizada en plata sobredorada que ha conservado además el sobredorado original desde el siglo XIV y que además está enriquecida con una serie de elementos destacados, de elementos iconográficos destacados con esmaltes translúcidos. Es una pieza extraordinaria dentro de las que de este tipo se conservan en las colecciones públicas. Hablar de platería civil en España y de tipologías concretas de esta disciplina es hablar del jarro. Y dentro de nuestros jarros es el jarro de pico el más característico de todos ellos. Es una variante tipológica normalmente empleada para
la función de aguamanil, de lavamanos, que se empleaba tanto para servir en la mesa como para atender a labores de higiene pues, en la alcoba. Normalmente el jarro de pico va acompañado de una fuente, similar a la que tendríamos también en esta vitrina, aunque estas dos piezas no van a juego. El jarro de pico se trabajó en nuestro país desde mediados del siglo XVI hasta avanzado el siglo XVIII, aunque entre 1700 y 1725 la costumbre de esta tipología se perdió en favor de otras variantes más modernas, principalmente llegadas de Francia. Esta pieza concretamente no es el típico jarro de pico, presenta algunas modificaciones en su diseño y por lo tanto, bueno, pues esta originalidad también le da un toque diferencial de pieza única. Es vallisoletano y se realizó en los últimos años del siglo XVI. En la colección de este museo se conserva un fantástico juego de tocador, incluido en un estuche forrado de cuero, con interior de seda espolinada, que bueno, pues incluye un conjunto de piezas destinado para ser transportado, con un jarro, una jofaina, una bola para el jabón o para la esponja y un adaptador que se incorpora a la jofaina para que ésta pueda servir como bacía de afeitado. Es un conjunto muy interesante por su elegancia y también porque es obra de un platero cordobés de principios del siglo XIX, Manuel de Aguilar, que fue uno de los plateros que aprendió en Madrid, en la Real Escuela, y que llevó a Córdoba las nuevas maneras de hacer que la platería había alcanzado en la capital de España.